para poder entender lo que vamos a estar presentando durante todas estas 3, 4 semanas acerca del advenimiento, necesitamos comenzar por lo negativo. Y yo sé que nadie le gusta comenzar un mensaje con lo negativo, pero es necesario porque de esa manera entonces vamos a poder entender la razón y el propósito de lo que Jesucristo vino a hacer. No sé si tú has notado, si has estado con nosotros por varios meses o por lo menos un año y medio. Hemos estado predicando acerca del libro de Génesis. Hemos tomado este libro de Génesis. De hecho, la semana pasada fue el último mensaje de este año del libro de Génesis. Pero hemos venido hablando de la identidad que Dios nos ha dado al crearnos, porque Él nos creó. Yo no sé si tú lo sabías, pero Dios te creó a su imagen y semejanza. Dios es el creador. Y cuando Él te creó a ti, cuando me creó a mí, cuando nos hizo a nosotros, nos hizo con una identidad, con un propósito muy específico. Nos hizo para su honra y para su gloria. Y déjame explicarte lo que esto quiere decir. Esto quiere decir que yo encuentro mi satisfacción, yo encuentro mi alegría, yo encuentro mi propósito en el propósito de Dios al crearme. Cuando yo le doy la gloria, cuando yo le glorifico a Él, cuando yo testifico de su nombre, cuando yo hago lo que Él quiere que yo haga, de la forma en que Él quiere que yo lo haga, esto parece que significa algo que te limita, pero la realidad es que ningún ser humano puede encontrar la felicidad, la satisfacción completa, a menos que lo encuentre en el propósito de Dios. Y para darte una demostración, déjame preguntarte a ti, ¿cuántos de los que estamos aquí nos sentimos totalmente, escucha la palabra, totalmente satisfechos con lo que tenemos? No me mires así, que me molesta, como diría el profeta, ¿cómo se llama? Bueno, ¿quién? Rafael. No me mires como si yo estuviese diciendo algo raro. Ninguno de los que estamos aquí, ningún ser humano se siente totalmente satisfecho con lo que tiene. Te demuestro con una ilustración fácil. Levante la mano aquella persona que siente que tiene lo suficiente en el banco y en los últimos 2 años el jefe le dio un aumento, no de trabajo, sino de salario. De aumento de trabajo siempre hay, pero aumento de salario y usted dijo, no, yo no lo quiero porque tengo demasiado. Alce la mano si usted ha hecho eso. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Sabes por qué? Porque nadie piensa que tiene lo suficiente. Siempre estamos insatisfechos con lo que tenemos, siempre queremos más. Y es esta búsqueda del hombre de tratar de llenar su corazón con las cosas que no son permanentes, que son pasajeras. Y lamentablemente en esta búsqueda tarde o temprano nos encontramos tan y tan lejos de Dios. Y yo uso la parte financiera para darte una ilustración, pero lo vemos en todas las áreas de nuestras vidas. Nos sentimos insatisfechos con nosotros mismos, nos sentimos insatisfechos en nuestros matrimonios, nos sentimos insatisfechos en nuestras relaciones familiares, nos sentimos insatisfechos en nuestros trabajos, nos sentimos insatisfechos en la vida y tarde o temprano algo vamos a buscar para tratar de llenar ese hueco que hay en el corazón. Y mientras más lo intentamos, déjame repetir esta palabra, más lejos nos encontramos de Dios. Y mientras más lejos estamos de Dios, más profundo caemos en la oscuridad. De esto se trata el libro de Génesis, de esta lucha incesante de un Dios que ha creado a este hombre para su honra y su gloria, y el hombre diciéndole a Dios que no quiere meterse en la identidad, en la definición de Dios, que cree que lo puede hacer mejor que Dios, que cree que tiene la habilidad para poder satisfacerse a sí mismo y ser alegre, feliz a su manera. Y la verdad del caso es que el hombre, en Génesis lo demuestra, fracasó total y absolutamente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y aquí encontramos en Juan, ¿por qué te estoy hablando de Génesis? Lo vas a ver dentro de un rato. Pero aquí encontramos a Juan siglos más tarde, ahora enfrentando a una iglesia que
ha recibido la noticia. ¿Qué es la noticia? Ha recibido a Jesucristo, el Salvador del mundo. Dios mismo visitó al ser humano y ellos vieron la gloria de Dios. Pero en este momento Juan escribiendo, él piensa, bueno, si ya recibimos la luz del mundo, la gloria de Dios, todo el mundo debe haberla visto y todo el mundo debe haberla entendido. Pero Juan ahora tiene que luchar contra hombres que no quieren aceptar que este Jesucristo es todo Dios y es todo hombre. No quieren aceptarlo porque aceptar esta definición a este Salvador, a este Dios, significa que ya la solución, la definición, la identidad está limitada a ese hombre, a ese ejemplo, a ese Cristo, a ese Salvador. Y ellos no quieren aceptar a este Salvador porque aceptar a este Salvador significa que se acabaron los intentos. Se acabaron las definiciones alternas. ¿Ves? Oscuridad en Génesis, después del capítulo 3, oscuridad en Juan. Y déjame decirte lo peor de la historia. Te dije que iba a empezar negativo. Lo peor de la historia es que todavía seguimos viviendo en la oscuridad. Que todavía hoy en día, en el siglo XXI, si no me equivoco, hoy es diciembre 5, ¿correcto? Diciembre 5 del 2021, el hombre todavía sigue tratando, intentando definirse a su manera sin encontrar satisfacción para su vida. Y el mundo está en oscuridad. Pastor, ¿por qué empieza tan tenebre? Porque no vamos a entender la esperanza que tenemos, no vamos a entender el mensaje que hemos recibido, la gloria que hemos recibido, el beneficio que hemos recibido, si no entendemos en dónde estamos parados. Y déjame darte otra mala noticia. La mala noticia es que la historia no ha cambiado. El hombre sigue igual, sumido en su oscuridad. Aquí va la mala noticia. Esa no es la mala noticia. La mala noticia es que tú y yo somos parte del problema. Pastor, pero si yo estoy en la iglesia hoy, hasta me bañé, pastor. Gracias, primero, gracias por bañarte. Pero la verdad del caso es que bañarte no te quita la oscuridad que está dentro de tu corazón. Tú y yo, el hecho de entrar por esta puerta, eso no nos salva. Tú y yo seguimos siendo pecadores. El pecado ha dañado nuestro corazón. Basta de malas noticias, ¿verdad? Yo quiero que repitas una frase conmigo y esto es lo que vamos a estar predicando en esta mañana. Por favor, yo la voy a decir, después la vas a repetir conmigo. La primera son tres, una frase completa, la voy a dividir en tres. Dios mismo alumbra en medio nuestro. Ok, Dios mismo alumbra en medio nuestro. Otra vez, Dios mismo alumbra en medio nuestro. Una vez más, Dios. Entonces abre tu Biblia, Juan capítulo 1. Y vamos a ver a Dios mismo. Yo quiero que tú entiendas que es Dios mismo el que vino a salvar al ser humano. Y en el versículo 1 al 3, déjame leerlo nuevamente, versículo 1 al 3. Por eso te dije que tienes que tener la copia de la palabra del Señor contigo para que vayas siguiendo el mensaje. El versículo 1 al 3 lee de la siguiente manera. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo no sé si tú notas lo mismo que yo noté la primera vez que yo abrí la palabra del Señor en este capítulo. Automáticamente me llevó a Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios. Bereshit Barak Elohim. Y ahora yo me encuentro en el Nuevo Testamento y veo que Juan está ligando, está uniendo su palabra, lo que él está diciendo, con esa fraseología en Génesis capítulo 1. Él está diciendo, yo quiero que todo el mundo regrese al momento de la creación. Creemos que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Tú crees que Dios te creó a ti?
Pero lo que a veces no podemos a recordar es que no es solamente Dios el Padre el que está creando. La palabra de Dios nos dice, y Juan quiere probarle a sus oyentes que no creían en la deidad de Cristo. Le dice, yo quiero que tú regreses al principio. Yo quiero que tú regreses al momento donde el hombre fue creado. Y quiero que recuerdes que de la misma manera que Dios el Padre estaba allí, también el Hijo estaba allí. En el principio ya existía el verbo, o sea, ya existía la palabra, ya existía esa fuerza creadora que se utilizó para hacer todas las cosas. En el principio ya estaba el verbo y el verbo estaba con Dios. O sea, había una diferencia entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Pero dice algo importante y aquí es que donde quiero detenerme. Dice, y el verbo era Dios. Es importante, hermanos, que tú y yo entendamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que se encarnó, aquel que habitó en medio de los hombres, no solamente era todo hombre, Él es absolutamente todo Dios. Y esto es importante que nosotros no solamente lo recordemos, es importante que lo creamos, que sea una convicción importante para nuestras vidas. De la misma manera que Juan está tratando de contrarrestar la idea de que era imposible que Dios habitara en el cuerpo humano, que eso era una aberración. Ahora nosotros tenemos que recordar que creer en la deidad de Cristo no es una doctrina secundaria. Que creer en la deidad de Cristo es lo que te define a ti como creyente. Si tú no crees que Cristo es Dios, entonces lamentablemente tú no eres un creyente. Pero pastor, ¿por qué yo tengo que creer que Jesucristo es Dios? Déjame darte dos razones. Si tú no crees que Jesucristo es Dios, si Jesucristo no es Dios, entonces Él no es suficiente para salvarte para siempre. Porque solamente Cristo, solamente Dios mismo podía pagar de una manera perfecta el precio de la ira de Dios. Solamente Dios podía pagar ese precio. Déjame darte un ejemplo de eso. Israel celebraba mensualmente o anualmente una fiesta. En esta fiesta cada familia tenía que traer, o cada tribu tenía que traer un cordero. Y este cordero tenía que ser lo más perfecto. No podía estar cojo, no podía tener manchas. Tenía que ser lo más perfecto. Y se traía delante del sacerdote y el sacerdote lo sacrificaba y derramaba su sangre. Y con esto, el pueblo durante un tiempo prescrito, durante ese tiempo, el pecado del pueblo había sido cubierto. El pecado de esa familia o de ese individuo había sido cubierto. Pero esto tenía que seguir haciéndolo porque aunque el cordero era perfecto o debía ser perfecto, realmente no era suficiente para quitar el pecado del mundo. No importa si hubiese sido un hombre que se sacrificara, como quiera, no hubiese sido suficiente. Pero ¿por qué creemos que Dios mismo vino a la tierra? Es porque Él era el único que podía de una manera perfecta pagar el precio de nuestro pecado. Y gloria a Dios que Él mismo bajó a la tierra. Nota lo que dice el pasaje. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de la Trinidad aquí. Y yo sé que esta doctrina de la Trinidad es algo que muy pocas veces, de hecho, de una manera completa la podemos explicar porque no hay una ilustración humana que encaje perfectamente, que ilustre perfectamente lo que es la Trinidad. Yo sé que hay gente que ha utilizado el agua, el hielo y el vapor, hay gente que ha utilizado el Padre, el Hijo y el vecino, no sé, se me la inventé yo ahora. Hay miles de formas de traer una ilustración o tratar de ilustrar la Trinidad, pero realmente no hay nada, absolutamente nada, que pueda explicar la Trinidad. Pero sí podemos decir que Jesucristo es Dios. Déjame darte la segunda razón. ¿Por qué yo sé que Jesucristo es Dios? Porque porque Cristo
recibió la gloria que solamente le pertenece a Dios. Escúchame, no, si él no hubiese sido Dios, o él era un falsante, o era un mentiroso, cuando él recibió la gloria que solamente le pertenece a Dios. Y este es el problema que yo tengo. La encrucijada en que me encuentro a veces como pastor es que hay muchas personas que vienen a la congregación, que vienen a la iglesia y quizás hoy mismo están aquí, que entienden que Jesucristo es magnífico, maravilloso, increíble. Lo aceptan como un gran maestro, lo aceptan como un gran moralista, lo aceptan como una persona que se sacrificó por las demás personas por un ideal. Pero todavía no están convencidos de que Él sea Dios. Juan está escribiéndole a estas personas, porque si Jesucristo no es todo Dios, entonces por mejor que sea, por mejor moralista, por mejores ideales, por mejor filosofía Él hubiese tenido, Él hubiese sido un falsante y un mentiroso. Pero gloria a Dios que Él no es un falsante y un mentiroso. Él es Dios mismo hecho hombre. Déjame hacer una explicación de esto. ¿Por qué es importante esto? ¿Cómo yo lo puedo aplicar a mi vida? Tú has llegado aquí en esta mañana y has venido a adorar a un Dios que está vivo, a un Dios que es real. El llamado a adorar a Dios, escucha esto por favor, el llamado a adorar a Dios es ponerte a ti en un segundo o un tercer plano. Es olvidarte de tu necesidad, olvidarte de tu dolor, olvidarte de tus circunstancias. Adorar a Dios, a este Jesucristo que vino y murió por ti, aceptarlo como Dios y adorarle es literalmente dejar tu dolor a un lado, desvestirte de tu dolor y enfocarte en Él. Y esto sería el ejercicio más tonto, el ejercicio más vano, más fútil, más inútil. Adorarle a Él sería lo peor del mundo, lo más tonto en el mundo, si Él no es verdaderamente Dios. Pero déjame decirte la contraparte. Cuando entraste por aquí y te pusiste en segundo lugar, dejaste tu dolor y lo pusiste a un lado. Escúchame, yo sé que está contigo, pero está a tu lado. Yo sé que tus problemas siguen contigo, pero los dejaste a un lado. Y comenzaste a adorarle a Él. Estás adorando a un Dios que es suficiente, no solamente para salvar tu vida, sino para sostenerte en el dolor. Para agarrarte cuando estés cayendo. Para secar tus lágrimas cuando bajen por tus mejillas. Este a quien has venido a adorar es todo Dios. No, escúchame, no 50% Dios, absolutamente todo Dios. Y todo lo que fue creado en el cielo y en la tierra es por Él y para Él. Dios mismo. Pero eso nos lleva a la segunda parte de la frase. Dios mismo alumbra. Ve conmigo al versículo 4. El versículo 4 dice, en Él estaba, o sea, existía la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron, o sea, no la dominaron, no pudieron contra ella. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Por favor, lee ese pasaje nuevamente, pon atención a ese pasaje. Vas a encontrar que ahora el Juan que está hablándole a estas personas gnósticas, a estas personas que no creían que Jesucristo es Dios, ahora cambia esta idea, o sea, añade a la idea de Dios como creador, como palabra creadora, y le añade un adjetivo nuevo, una definición nueva, una descripción nueva. En esta descripción ahora él utiliza que este verbo no solamente era la palabra creadora que existía desde la eternidad, ahora él dice que este verbo era la vida y era la luz. Era la vida y la luz.
Recuerda que estamos hablando desde el punto de vista desde la oscuridad. El hombre está en oscuridad. El mundo está en oscuridad. Y ahora Juan quiere decirle a este mundo que está en oscuridad, ciertamente estamos en un momento oscuro, ciertamente vivimos en un momento malo, ciertamente falta la esperanza. Ciertamente muchos celebran lo que no entienden. Pero déjame explicarte que este que es Dios eterno, Dios creador, Él es también la luz que da vida. Ahora, si tú notas bien, y déjame explicarte bien este pasaje, ahora se celebra a Jesucristo como la vida y la luz, pero se incluye un personaje adicional. ¿Lo notaste? Este personaje adicional es un hombre llamado Juan. Y mira lo que dice de él. Dice que él no era la luz. Ok, sígueme aquí, por favor, porque esto es importante. Tenemos a Dios eterno, creador. Ahora lo vemos como la luz que da vida o la vida que da luz. Pero se introduce este otro personaje, Juan. Y Juan dice de Juan, son dos Juanes diferentes. Juan el apóstol dice de Juan el Bautista. Este Juan el Bautista, por más lindo que fuera, por más precioso que fuera, se parecía mucho al pastor, no era, ¿alguien diga amén, por favor? No, ok. Y siempre lo dice, bueno, dice Jesús de verdad, pero ok. Pero este Juan no era la luz, y es importante eso, él no era la luz. Regresamos a Jesús. Jesús es la luz que da vida. Y el mundo está en oscuridad. He venido repitiendo estas palabras porque quiero que se te graben en tu mente y en tu corazón. Estamos en oscuridad. No tenemos que ir lejos de aquí de la iglesia para saber que estamos en oscuridad. Hace un instante dije que hay muchas personas que celebran lo que no saben, lo que no entienden. Porque nos gusta celebrar. Y déjame darte una ilustración acerca de celebrar lo que no entendemos. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez celebramos el 5 de mayo? Alcen la mano. Todos los que han celebrado el 5 de mayo. No te preocupes, no voy a hablar de bebidas. Pueden alzar la mano. Yo he celebrado el 5 de mayo. Ok. Voy a decir, o hay gente que no sabe lo que es el 5 de mayo, hay mucha gente mintiendo en la iglesia hoy. Okay. Si usted ha salido a comer a un restaurante mexicano el 5 de mayo, usted está celebrando el 5 de mayo. Ok. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos celebrado el 5 de mayo pensamos alguna vez que el 5 de mayo tenía que ver con la independencia de México? Nuevamente, hay gente que se avergüenza del error que han cometido y no quieren alzar la mano. Yo pensaba que si estamos celebrando algo de México tan grande aquí en los Estados Unidos, tiene que ser la independencia de México, hasta que un hermano me dio por la cabeza y me dijo, pastor, no tiene que ver nada con la independencia de México, tiene que ver con el grito de Puebla, creo que es, la batalla de Puebla. Okay. Yo hasta le añadí un grito ahí, no sé dónde. Okay. La cuestión es que celebramos muchas veces lo que no entendemos. Y déjame darte el ejemplo más grande. Hay miles de personas aquí en los Estados Unidos que comienzan a poner su árbol. Y escúchame, no estoy en contra del árbol, en casa hay árbol, y en casa hay luces. Yo no estoy en contra de nada de esto, pero muchas personas ponen su árbol, ponen sus luces, ponen sus pesebres, hacen sus fiestas, sus comidas, sus regalos. Se preparan para celebrar la Navidad sin entender lo que esto significa. Sin entender la importancia y la grandeza de lo que estamos celebrando, que Dios mismo hizo un punto en la historia, irrumpió la historia para meterse en la oscuridad de esta humanidad y alumbrar y dar vida. La cuestión es que aquí tenemos un personaje adicional, un personaje como el Juan que se eleva, se le pone en una situación de prominencia, de importancia.
Pero hay algo importante ahí en esa frase que yo quiero que tú entiendas. Juan dice, esta persona es importante porque él iba a testificar de la luz, pero él no era la luz. Y eso me lleva a pensar, ¿cuál es mi posición en toda esta ecuación? ¿Qué es lo que yo se supone que esté haciendo en este mundo que está tan oscuro? Se supone que yo esté solamente celebrando la Navidad, comprando regalos y poniendo árboles y poniendo luces y comiendo. No hay nada malo en comer. Por favor, entiéndanos. Pastor está en contra de cualquier persona que diga que es malo comer. No hay nada malo en poner sus luces. No hay nada malo en poner sus árboles. Escúchame, mi familia va a recibir regalos. Mis hijos, mis nietos van a recibir regalos. Pero mi pregunta es, ¿a eso me llamó Dios? ¿Ese es el papel que yo se supone que juegue? Se supone que el papel que yo juegue sea el de poner un árbol solamente y poner las luces y alumbrar la casa y hacer las fiestas y comprar regalos. Eso es lo que se supone que yo hago. Yo no soy la luz del mundo. Yo se supone que refleje la luz del mundo, que testifique acerca de la luz del mundo. Una ilustración más. Va a parecer chistoso y es verdad lo que voy a decir. Creo que hace 2 días varios de nuestros hermanos estaban en mi casa y uno de mis diáconos, no voy a mencionar el nombre, estaba mirando las luces en mi cocina y me dice, pastor, tiene que bajar la intensidad de las luces. Ahora que cambió el color de los gabinetes, tiene que cambiarle la intensidad a las luces porque refleja demasiado y cuando usted entra, se refleja la luz. Y él no sabe que a nosotros los calvos, Dios hizo la cabeza tan perfecta que no necesitamos pelos. Si tú tienes pelo es porque tu cabeza no es perfecta. Ese es mi argumento y yo me voy a quedar con ese. Por cierto, el diácono se puso en disciplina después de esa frase. Pero él dijo algo que es verdad. Escúchame, yo no tengo luz. Yo sé que era una broma, que estábamos relajando, estábamos haciendo chistes, pero él dijo algo que es verdad. La luz se refleja en tu cabeza, en tu vida. Y déjame explicarte algo. Jesucristo es la luz que vino a romper la oscuridad. Jesucristo es el que da vida. Tenía que ser todo Dios para poder salvarte, pero todo Dios vino a salvarte. Vino a alumbrar tu camino, vino a alumbrar tu vida. Todavía sigue siendo la responsabilidad del creyente de testificar acerca de la luz. Es tu responsabilidad alumbrar. Y cuando digo alumbrar, no es con luz propia, es testificar, reflejar la luz del mundo. ¿Cómo lo podemos hacer, pastor? Vamos a empezar con nuestras vidas propias. ¿Cómo vamos a hablar de la luz si permitimos que la oscuridad nos gobierne? Si permitimos que la oscuridad salga de nuestra vida y nos arrope y nos controle. Yo sé que todos somos pecadores, yo lo dije desde el principio. Esa es la mala noticia. La mala noticia es que todavía en este mundo y aún en nuestras vidas existe oscuridad. Pero si Cristo nos ha dado vida, si Él se ha metido en nuestras historias y nos ha dado luz, entonces nuestra obligación, responsabilidad es no permitir, en primer lugar, no permitir que la oscuridad te controle tu vida. Si tú eres un creyente, se supone que tu matrimonio sea un ejemplo del Evangelio. Se supone que tú trates a tu esposa como vaso frágil. Y por si acaso se te olvida, mujer, se supone que tú ames a tu esposo. Tu matrimonio tiene que ser un reflejo del Evangelio de Jesucristo. Tu padre, tienes que amar a tus hijos.
tienes que amarle intensamente y tienes que aprender a disciplinarlo. Porque si tú no haces esto, entonces no estás siendo reflejo de un padre que es bueno y que disciplina a sus hijos. Pero hijos, tú tienes que aprender a reflejar la luz de Cristo y tú tienes que aprender a obedecer a tus padres. ¿Cómo podemos hablar de la luz si no practicamos la luz? ¿Cómo podemos llegar a decir que la luz choca con nosotros y se ve y se refleja en el mundo cuando nuestras acciones contradicen nuestras palabras? El mundo necesita de gente que testifique como Juan testificó, gente que testifique de la luz. Porque ya la luz llegó a este mundo. Una última cosa. Ve conmigo el versículo 11. El versículo 11 comienza una parte en la teología cristiana que es de vital importancia. Juan está diciendo, ciertamente este Jesucristo es todo Dios. Los gnósticos que no lo creían estaban en oscuridad. Lo tuvieron que escuchar y retumbar los oídos. Pero ahora Juan va a añadir otra parte en esta teología y le dice en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Estos son los que no han nacido de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y aquí está el versículo clave. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Y aquel verbo se hizo carne. Déjame explicarte algo acerca de este milagro increíble. Yo creo que la resurrección, el milagro de la resurrección de Cristo es de vital importancia para mi salvación. Si Cristo no hubiese resucitado, yo no tendría vida eterna. No la tendría. Pero gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo resucitó de entre los muertos. Pero para mí el milagro más increíble, porque es el milagro que nadie más, jamás nadie más va a poder experimentar, va a poder reproducir. Tú y yo vamos a ser resucitados, ¿sabías eso? Si tú crees en Cristo Jesús verdaderamente, si tú crees que Él es el Hijo de Dios, si tú crees que Dios mismo hecho carne, en un momento cuando el Señor regrese, tú y yo vamos a ser resucitados. La muerte no tiene dominio sobre nosotros. Nosotros vamos a resucitar porque Él resucitó. Así que nosotros vamos a experimentar la resurrección. Lo que jamás y nunca vamos a poder experimentar es el milagro de la encarnación. Solamente Cristo, solamente Él se encarnó. Y déjame darte algunas de las repercusiones, de las consecuencias de que Cristo se haya hecho carne, se haya encarnado. En primer lugar, déjame empezar diciendo esto, Teología 101. Cristo es todo Dios, 100% Dios, pero al hacerse carne, Él vino a ser 100% humano. Todo Dios, todo hombre. No mitad Dios, mitad hombre. Todo Dios, todo hombre. Y al ser todo hombre, mira todo lo que pasa con esto. Al ser todo hombre, Él puede entender mi dolor. Él puede entender mis lágrimas. Él puede entender la traición porque fue traicionado. Él puede entender la soledad porque en la cruz del Calvario todos lo abandonaron. Él puede entender todo lo más bajo, los sentimientos más oscuros. Él los puede entender. Porque Él se hizo como uno de nosotros. Pero déjame aquí está la esperanza. La esperanza es que porque Dios mismo alumbra en medio de nosotros, dice la Biblia que Juan vio su gloria. Déjame explicarte lo que quiere decir vio su gloria. Porque hay gente que piensa, bueno, cuando Jesucristo caminaba, la luz brillaba y le salía por los oídos. La gloria de Dios es la presencia indiscutible de uno que viene del cielo. Nadie podía dudar que ese 100% hombre era totalmente
100% Dios presente en sus vidas. Y déjame aquí hablarte de la belleza de esto. Cristo Jesús todavía habita en medio de su pueblo. Ciertamente Él está a la diestra de Dios Padre, pero a través de su Espíritu ahora está en medio de nuestro. Y Él entiende tu dolor. Y Él entiende tu tristeza. Él entiende tus luchas. Él entiende tus luchas. Él entiende tu soledad. Y Él lo que pide de ti es que entiendas que si Él tiene el poder para salvarte, Él tiene poder para sostenerte, Él tiene poder para levantarte, Él tiene el poder para transformarte, Él tiene el poder para llenarte. Él lo que quiere de ti es que tú reflejes su gloria, que reflejes su luz. Porque cuando tú te concentras en esto, tu dolor es secundario, tu tristeza es secundaria, tu adversidad es secundaria. La gloria de Dios es primero. Y cuando la gloria de Dios está presente, no hay nada más que se pueda sentir que la satisfacción permanente, completa, de una identidad en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué yo celebro la Navidad? La Navidad es mi tiempo preferido. Mi esposa lo sabe. Me parezco un niño chiquito y no de tamaño, pero me parezco un niño chiquito cuando llega la Navidad. Me encanta la Navidad. Y ciertamente me gusta la Navidad por muchas razones. Se come rico. Celebramos. Hay regalos. Hasta que llega enero el bill. Hay regalos. Pero esta es la verdad. Esto es lo que hace que este tiempo sea increíble. Me hace recordar que aunque el mundo esté en oscuridad, Dios mismo alumbra en medio nuestro. Yo tengo esperanza que aunque el mundo esté en oscuridad, la luz, escúchame, hay una palabra ahí en griego que dice, la luz no la pudo dominar. Digo, las tinieblas no la pudieron dominar. Las tinieblas jamás y nunca podrán vencer la luz de Cristo. Sigue ante el tablero este mensaje. De hecho, más que un mensaje, este llamado, tú y yo vamos a reflejar la luz de Cristo. O vamos a imitar las malas costumbres de un mundo que celebra lo que no entiende. Yo sigo diciendo, Dios mismo alumbra en medio nuestro. Te pones de pie y me acompañas en oración. Dios eterno, Dios bueno, te adoramos, Señor, por tu palabra bendita. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, que tú eres totalmente Dios. Todo Dios. Si no fuera así, o fueras un falsante, fueras un mentiroso, no hubieses podido salvarnos para siempre. Te damos gracias porque eres todo Dios, pero todo hombre. Siendo todo hombre, sentiste nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestra soledad. Y por eso, Señor, te puedes compadecer de nosotros. Por eso hoy aquí, Señor, tu iglesia recibe el llamado que tú le haces. Pidiéndote, Señor, rogándote en el nombre de Cristo, que podamos responderte como tú mereces, testificando de la luz y de la vida. Esta es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén.